Criaturas Salvajes, ya con nuestro invitado sentado en la mesa. Así es, que Jorge Elbaum, exdirector ejecutivo de la DAIA y sociólogo, Jorge, ¿verdad? Correcto, y periodista. Y periodista, todo junto. Gracias por venir primero. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, en principio, antes de las reacciones por esto que finalmente levantó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que leyó la nota y demás, ¿qué te motivó a escribir eso, a contar eso? Y primero, para el que no lo sabe, una semblanza de qué fue lo que escribiste, lo que no. Sí, hay dos motivaciones iniciales. Por un lado, una frase de la Presidenta de la Nación, no sé si fue el 1 de marzo o en algún momento, que no recuerdo exactamente cuándo la pronunció, que decir, dense cuenta, todo tiene que ver con todo. Sí, la apertura de la Asamblea. Probablemente la apertura de la Asamblea. Ese fue un disparador para mí, por un montón de data que yo tenía muy desperdigada, de alguna manera. La tenía memorizada, la tenía vista, la tenía leída, la tenía consignada, pero en realidad tenía como una densidad muy fuerte de interrelaciones que me hacían pensar que era hora ya de ponerlas en el papel. Por el otro lado, la aparición en febrero de este año de un portal con sitial en Estados Unidos llamado albertonisman.org, sí, de homenaje al fiscal, que inicialmente apenas entré a ese portal me di cuenta que estaba financiado, entre otros, por algunos integrantes del ATFA y sobre todo por una persona que después me enteré que era íntimo amigo de Nisman, llamado Dubnovitz, que cito en la nota. ATFA, para el que no lo sabe, es el American Task Force Argentina, que por sus siglas en inglés sería como un grupo de tareas para la Argentina, una cosa así, que es financiado por NML, el fondo buitre de Paul Singer, que está litigando contra la Argentina. Sí, siempre me llamó la atención incluso ahí la terminología, que en su traducción en castellano efectivamente es grupo de tareas, porque a mí me parece muy parecido a lo que hacían los grupos de tareas en la dictadura, cuando en aquel momento desaparecían cuerpos y en estos intentan desaparecer la riqueza acumulada de la sociedad durante un periodo, con lógicas usurarias, obviamente, exigiendo al Estado argentino y a su gobierno que pague aquello que no corresponde. Volviendo al tema de las motivaciones, tenía que ver con esa frase y por el otro lado con el hecho de que haber visualizado que esa página abría el canal para entender cómo confluían en una misma lógica, sobre todo anti-memorándum y sobre todo de vulnerar al Estado y al gobierno argentino para someterlo a la posibilidad de pago en mejores condiciones desde la perspectiva de los fondos buitres. Creo que esas fueron las dos motivaciones iniciales y en realidad hice un recorrido por las fuentes propias republicanas, básicamente, en donde abiertamente elaboran discursos extorsivos frente a la Argentina y los pusieron incluso sobre la mesa al mandarle cartas a la Presidenta de la Nación, entre otras. Recuerdo una increíble en la que se ve un diputado republicano cuestiona a la presidenta porque la jefa de los fiscales argentinos, Gil Carbó, impidió a Nisman comparecer, subrayo la palabra, comparecer ante el Capitolio de Estados Unidos, como si un funcionario argentino, en este caso el ex fiscal Nisman, fuese un empleado de ellos y se indignaran porque la presidenta de un país soberano haya prohibido esa visita a los Estados Unidos. Una aclaración respecto a eso de la jefa de los fiscales, que es Alejandra Gil Carbó, explicó en su momento que lo que ella no iba a hacer, porque entendía que no tenía que ver con la actividad del Ministerio Público Fiscal, era costear desde las arcas del Ministerio Público Fiscal el viaje y la estadía de Alberto Nisman, que si él quería costeárselo por su propio medio, podía hacerlo. Esa fue la aclaración de... Sí, es importante esa aclaración porque en realidad luego del fallecimiento del fiscal hemos visto y aparecen datos casi todos los días de manejos por parte del ex fiscal Nisman de los usos de los dineros públicos de una manera no precisamente adecuada a su función. Una de ellas, que cito también en la nota, que me parece muy relevante, es la contratación de una consultora, Verbo Comunicación, cuya titular es la licenciada Mariela Ivanier, quien para el momento en que fue contratada como lobista, si se quiere, por el fiscal Nisman, trabajaba para Papel Prensa, Clarín, La Nación, entre otras instituciones, y había trabajado unos cuantos años incluso para la AMIA.
cuando uno empieza a ver esas coincidencias, esas convergencias entre actores y sobre todo ve algo más importante en términos geopolíticos, como hacía referencia la Presidenta de la Nación, de que todas esas líneas de fuga que vienen tanto del Partido Republicano como de las corporaciones locales, el Partido Judicial, como de Nisman, como de la DAIA, como de alguna manera el macrismo, si se quiere, confluyen en una idea de debilitar al gobierno de la mano y cómplicemente de los fondos buitres, con el objetivo básico de lograr los intereses que en otros gobiernos argentinos pasados se lograban más fácilmente, que es que paguen, como en el caso del Plan Brady, por ejemplo, alta suma de dinero que no correspondían, a expensas obviamente del ahorro y de la riqueza de una sociedad y de su pueblo. También hablas en la nota, mencionás que después de la reunión del canciller Héctor Timerman en diciembre del 2012, reunión que tuvo con los titulares de la DAIA, después de eso hubo llamados telefónicos, los mencionás como lobistas telefónicos. Si bien los familiares de las víctimas respondieron positivamente a esa reunión, hubo quienes no les pareció buena esa reunión. ¿Quiénes son los que no estaban? No, en aquel momento, y lo cito en la página, estaba Kovadlov, Sapsay, Eliachev, entre otros, que llamaban afirmando que esa buena recepción que había tenido el canciller en diciembre del 2012, previo al memorándum, iba a implicarle a esa dirigencia un gran costo político. La realidad es que hoy la DAIA lo que tiene que explicar es qué es lo que pasó, digamos, que yo sugiero, obviamente porque trabajaba en ese momento en ese lugar, a partir de estos llamados, de estos aprietes evidentes, pero si se quiere descartar esa data que yo estoy dando, que es difícil de poder contrastar en términos, o falsar en términos de realidad, simplemente la DAIA tendría que explicar cómo es que el 12 de diciembre tuvo una posición muy receptiva a la posibilidad de que los acusados iraníes pueden ser indagados en territorio argentino en Irán, le hace en la embajada argentina en Irán, tienen que explicar eso, y por qué a la semana, a los 10 días, empiezan un proceso de bombardeo muy fuerte contra la posibilidad de llegar a un acuerdo con la República Islámica de Irán y lograr lo que todos queríamos, aquellos que buscamos verdad y justicia, es que estas personas sean indagadas y que esa indagatoria, nada más ni nada menos, permite la continuidad del juicio. Indagatoria que, porque la propia DAIA y otros actores han sometido a un pedido de inconstitucionalidad, no se ha dado porque en el caso de haber continuado su ruta se podría haber exigido, todavía quedaba un tiempo para que la República Islámica de Irán responda a la aprobación del memorándum que sí hizo en sesiones extraordinarias el Congreso de la Nación argentino. Todavía no lo había hecho Irán, obviamente hoy Irán no lo va a hacer estando parado el memorándum por inconstitucionalidad en Argentina, y nos hemos perdido la posibilidad, lamentablemente, de lograr esas indagatorias que hubiesen permitido, insisto, la continuidad del juicio, que es el elemento clave y básico para llegar a los culpables. Jorge, ¿qué rol o cómo calificarías la actitud de la DAIA en todo esto, digamos? No solo en la muerte de Nisman, porque, bueno, obviamente no tiene nada que ver. Estoy hablando de las declaraciones, las posiciones políticas previas al memorándum. ¿Cómo lo calificarías? Sí, yo empezaría por el final. Digo, en el día de hoy, a la mañana, el secretario general de la DAIA, Jorge Knoblovitz, postea un Twitter en el cual dice que le vamos a exigir a la Presidenta de la Nación que se rectifique, ¿no? Llamativamente, más allá del humor que puede implicar esta demanda o esta exigencia de este abogado, la realidad es que la DAIA nació en 1935, formado por gente de la comunidad judía y por gente que no era de la comunidad judía, con el objetivo básico de luchar contra el antisemitismo, la judiofobia y enfrentar al fascismo. Palabra que hoy no está de moda, obviamente, porque no está como en aquel momento Mussolini o Hitler en el poder, y sin embargo todos sabemos que el fascismo existe y que tiene otras caras, otras formas de comportarse y de presentarse más corporativamente y un poco en algunos momentos aparentemente más delicadamente. La realidad objetiva es que esa institución que nació en 1935 no cumple esa misión, no lucha, se dedica simplemente a ser furgón de cola de partidos políticos. Yo lo he sufrido de alguna manera siendo un empleado jerárquico de la institución. ¿Qué ha sufrido?
Y sufrido porque realmente, siendo yo empleado de la institución, les decía, les pedía, les exigía que la institución se aboque únicamente a su misión institucional, a la lucha contra toda forma de discriminación, y no participe de orientaciones políticas, porque el participar, como lo hizo el 18 de febrero, marchando con los fiscales, lo que hacía era dejar a un montón de gente de la colectividad judía fuera. Hoy por hoy, la DAIA es furgón de cola del macrismo a nivel nacional. Un montón de gente que tiene tradición judía en términos culturales, en términos de fe, como yo, se siente absolutamente expulsada de esa la realidad, porque tiene otras simpatías que no tienen que ver con el macrismo, como en mi caso con el Proyecto Nacional y Popular, y consideramos que si la DAIA es una institución, como está siendo, orientada a hacer política partidaria, nosotros necesitamos construir otro foco, y estamos llamando para el día de mañana a las 18:30 en Foetra al llamamiento para un encuentro de argentinos de origen judío, que de alguna manera sea la contracara, porque consideramos que la DAIA efectivamente representa un sector de los judíos de la Argentina, que no serán más que el 10 o el 15% de ellos, y básicamente aquellos que tienen una orientación claramente más de derecha. Hay otros sectores, muchísimos, que todo el mundo conocemos, que están activando en el mundo universitario, en el mundo cultural, en el mundo de las artes, que nunca podrían firmar o compartir o sentirse representadas con los comunicados usuales de la DAIA, que tienen un claro contenido político y que no debieran tenerlo. Más allá de eso, la DAIA per se no es una organización representativa como dice serlo, siempre firma sus comunicados diciendo la DAIA, organización representativa de la comunidad judía argentina. Realmente la DAIA no es representante ni de Berbisky, ni de mí, ni de Filmus, ni de Mara Brauer, ni de Heller, ni de muchos otros, obviamente, que venimos de alguna manera de esa tradición étnico-cultural y o religiosa para algunos, en mi caso únicamente cultural, y que nos sentimos indignados que se utilice la tradición judía, que tiene mucha característica de lucha a favor de la inclusión, lucha contra la discriminación, simplemente por haber sido un pueblo muy sufrido, y que hoy por hoy, en manos de empresarios y de gente que es simpatizante de la Alianza Conservadora a nivel internacional, están de alguna manera destruyendo la herencia de muchos judíos en la Argentina que participaron del lado del pueblo, y que se expresa, por ejemplo, en el dato cuantitativo más doloroso de que 2.000 de los 30.000 desaparecidos en la Argentina tienen origen judío, siendo casi el 8% del total, cuando los judíos en la Argentina no llegan a ser el 0,02%. Jorge, la última cortita, si lo podés definir rápido, ¿qué pensás de lo que surgió desde la denuncia de Nisman a la desestimación de De Luca, pasando por todo el episodio que se conoce obviamente de la muerte y post-mortem de las fotos, de los costeos de los viajes, de la denuncia de Lago Marcino, etc.? Ahí, digamos, los niveles de análisis tienen que ver con una escena específicamente de la muerte, etcétera, que remitirá a aspectos periciales. Mi hipótesis, como simple ciudadano y apenas un sociólogo, y por haberlo conocido bastante a Alberto Nisman mientras estaba como director ejecutivo de la DAIA, es que Alberto Nisman se suicidó producto de que lo dejaron colgado de un pincel. Le prometieron que el FBI e Interpol de ninguna manera iban a cuestionar sus dichos, y días posteriores a que Nisman produjera ese libelo, digamos a esta altura, que fue desechado por la justicia en el día de hoy, Noble, el exdirector del FBI y también exdirector de Interpol, le manda un mail famoso ya a esta altura para la historia de nuestro país al canciller de la Nación, Héctor Timmermans, diciendo que de ninguna manera el gobierno argentino, ni Canicoba Corral, ni la justicia argentina de ninguna manera le pidieron que haga bajar las alertas rojas, que era el centro de la denuncia de Nisman. Lo curioso de esto, que no lo he visto todavía en los ámbitos periodísticos, es que un día después de aparecer en tapa de los diarios ese mail, es el día en que el exfiscal aparece muerto, desde mi punto de vista suicidado, entre otros por aquellos que se habían comprometido en darle una cobertura que no tuvo. Jorge, gracias por haber venido. No, por favor, Muchas gracias a ustedes. Jorge Elbaum, exdirector ejecutivo de la DAIA, sociólogo, periodista, estuvo aquí en Criaturas Salvajes. Así es, y ahora es momento de un nuevo corte, ya regresamos con más Criaturas Salvajes.